La vida de Jorge Ramos, que terminó abruptamente y con tintes trágicos a los 67 años, no puede comprenderse sin volver la mirada hacia sus orígenes, hacia esa infancia marcada por la contradicción entre la esperanza y la adversidad. Hablar de Ramos no es solo narrar la biografía de un hombre público, sino también reconstruir la trayectoria de un ser humano que, a pesar de los éxitos profesionales, cargó con un cúmulo de heridas emocionales y personales que nunca terminaron de cicatrizar. Su historia, como la de tantos otros latinoamericanos nacidos en la segunda mitad del siglo XX, estuvo atravesada por contextos familiares complejos, carencias económicas, luchas sociales, sueños de movilidad ascendente y la constante búsqueda de reconocimiento. Desde muy joven, Jorge supo que su vida estaría marcada por la comunicación. Era un niño curioso, atento, que buscaba en cada conversación una oportunidad para aprender y, sobre todo, para narrar. Pero esa vocación natural, casi innata, se enfrentó desde el inicio con un entorno que no siempre le ofreció el apoyo, ni las herramientas necesarias para florecer. Jorge Ramos nació en un hogar de clase media-baja, donde el esfuerzo y la disciplina eran valores incuestionables. Su padre, trabajador incansable, pasaba largas horas fuera de casa para asegurar el sustento familiar, mientras que su madre llevaba sobre los hombros el peso de la crianza de los hijos. No obstante, la relación con el padre estuvo marcada por una rigidez extrema y un carácter autoritario que muchas veces chocó con la sensibilidad del pequeño Jorge. Desde temprana edad, Jorge descubrió que la palabra podía ser refugio y arma al mismo tiempo. Mientras otros niños se escapaban en los juegos o en los deportes, él prefería sentarse en una esquina a escuchar historias de los mayores o leer todo lo que caía en sus manos. Periódicos viejos, revistas gastadas, incluso manuales escolares que encontraba abandonados. Esa inclinación, que en principio parecía inocente, fue moldeando un temperamento crítico y observador. Sin embargo, el ambiente familiar no estuvo libre de tensiones. Las discusiones frecuentes entre sus padres, la precariedad económica que obligaba a constantes mudanzas y la sensación de inestabilidad dejaron en Ramos una huella de inseguridad que más tarde se reflejaría en su vida adulta. Muchos de sus amigos de infancia recuerdan a un niño risueño pero a menudo retraído, alguien que sonreía para disimular una tristeza interna que nadie lograba descifrar del todo. La escuela fue, para Jorge, un campo de batalla y de oportunidades. Por un lado, su brillantez intelectual lo hacía destacar entre sus compañeros. Los maestros notaban su capacidad para escribir relatos, su facilidad para expresarse en público y su insaciable curiosidad. Pero al mismo tiempo, esa misma inteligencia lo llevaba a cuestionar la autoridad, a desafiar las reglas, a no conformarse con respuestas simples. Durante la adolescencia, Ramos comenzó a mostrar un carácter rebelde que contrastaba con la imagen de niño aplicado que sus maestros esperaban de él. Se convirtió en un lector voraz de literatura latinoamericana y europea, fascinado por autores como Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa, Octavio Paz o Albert Camus. Esa exposición temprana a mundos literarios complejos le dio una visión amplia de la realidad, pero también alimentó su sensación de alienación. Mientras sus compañeros pensaban en trabajos prácticos o en seguir oficios heredados de sus padres, él soñaba con un futuro ligado a la escritura, al periodismo, a la narración de las injusticias sociales. Fue precisamente en esta etapa cuando surgieron las primeras tensiones con su padre. El hombre, de mentalidad pragmática, no concebía que su hijo quisiera dedicarse a una profesión que consideraba inestable y poco lucrativa. Eso de escribir y hablar en la televisión no te va a dar de comer, solía repetirle, sembrando en Jorge una mezcla de rabia y determinación. Años después, él mismo confesaba que esas discusiones familiares fueron una de las fuerzas que lo impulsaron a demostrar su valía en el periodismo, aunque al precio de cargar con una herida emocional que nunca cicatrizó. Pese a los obstáculos familiares, Jorge encontró en la radio estudiantil y en los pequeños periódicos locales su primera plataforma de expresión. Su voz profunda,
combinada con una capacidad innata para narrar acontecimientos, lo convirtieron en una figura reconocida en los circuitos juveniles. No obstante, no todo fue fácil. Muchas veces trabajaba sin recibir remuneración, aceptando colaboraciones gratuitas simplemente para ganar experiencia y abrirse un espacio en un medio tan competitivo. Ese esfuerzo incansable fue moldeando su carácter. No era raro verlo recorrer largas distancias en transporte público con tal de llegar puntual a una redacción o a una emisora donde debía cubrir una nota mínima. La precariedad material contrastaba con la riqueza de su vocación. Aunque apenas tuviera dinero para pagar un café, se sentía pleno cada vez que lograba contar una historia y que alguien lo escuchara. La etapa universitaria representó otro punto de inflexión. Allí se rodeó de profesores y colegas que reconocieron su talento y lo alentaron a perfeccionarse. Participó en debates, escribió artículos de opinión y comenzó a formarse una reputación como joven promesa del periodismo crítico. Sin embargo, el carácter competitivo y las rivalidades académicas también despertaron en él inseguridades profundas. Siempre temía no ser suficiente, siempre creía que debía demostrar más de lo que ya hacía. Esa autoexigencia, que lo llevó a niveles de excelencia, también fue el germen de futuras crisis de ansiedad y agotamiento. Los primeros pasos de Jorge en el mundo laboral estuvieron marcados por la incertidumbre. Ingresó a periódicos pequeños, a revistas con tirajes limitados y a estaciones de radio donde los recursos eran escasos. Allí aprendió lo esencial del oficio, la necesidad de verificar fuentes, la importancia de escuchar a los protagonistas de una historia, la disciplina de cumplir plazos imposibles y la capacidad de narrar con claridad incluso los hechos más complejos. Fue también en esos años cuando descubrió el poder y la fragilidad del periodismo. Muchas de sus notas, centradas en denuncias sociales, incomodaban a sectores políticos y empresariales. No faltaron las llamadas anónimas, las presiones para silenciar sus artículos o las amenazas veladas que buscaban intimidarlo. Sin embargo, lejos de amedrentarlo, esas experiencias lo convencieron de que su papel como periodista debía ir más allá del entretenimiento. Se trataba de ser un vigilante de la verdad, un puente entre la realidad dura de los ciudadanos y la indiferencia del poder. La pasión por su oficio convivía con un costo personal cada vez más evidente. Las largas jornadas laborales, los salarios bajos y la presión constante de sobresalir minaban su salud emocional. Muchos de sus amigos recuerdan cómo, ya en sus 20s, Jorge empezaba a mostrar signos de agotamiento, noches sin dormir, consumo excesivo de café, ansiedad constante. La semilla del desgaste estaba plantada desde temprano, aunque todavía nadie imaginaba que décadas más tarde, esa misma dinámica contribuiría a su final trágico. Con el paso del tiempo, su talento lo llevó a escalar posiciones y a ingresar a medios de mayor relevancia. Su nombre comenzó a sonar con fuerza en las redacciones, y poco a poco se convirtió en un rostro familiar en los noticieros televisivos. Esa visibilidad le trajo reconocimiento y estabilidad económica, pero también una serie de desafíos personales. La fama temprana lo enfrentó a un mundo nuevo, el de la exposición pública, las críticas constantes y la dificultad de mantener relaciones personales estables. Su carácter perfeccionista y su obsesión por el trabajo lo alejaban de su familia y de sus amistades. En más de una ocasión, sus parejas sentimentales le reprocharon que parecía estar casado con la profesión, que dedicaba más tiempo a las noticias que a su vida privada. Fue en este contexto donde comenzaron a aparecer las primeras señales de una soledad profunda. Aunque Jorge se mostraba seguro frente a las cámaras, en la intimidad confesaba sentirse vacío. El reconocimiento profesional no lograba llenar el hueco que le había dejado la infancia conflictiva, las discusiones con su padre y la constante sensación de no ser suficiente. Esa contradicción, éxito público y fracaso íntimo, se convirtió en una constante en su biografía. Para comprender el destino de Jorge Ramos, es necesario mirar más allá del periodista y ver al hombre de carne y hueso que se escondía detrás. En la vida cotidiana era un ser complejo, disciplinado, obsesivo con los detalles,
pero también profundamente generoso con sus colegas más jóvenes, a quienes aconsejaba y apoyaba. No obstante, esa generosidad chocaba con una incapacidad para cuidarse a sí mismo. Se exigía jornadas maratónicas, descuidaba su alimentación y apenas dormía. La idea de descansar le parecía una pérdida de tiempo. Siempre había una noticia más por cubrir, una historia más por narrar, un dato más por confirmar. Esa autoexigencia, que en apariencia era virtud, se transformó en un verdugo silencioso que lo fue desgastando poco a poco. Sus amigos más cercanos recuerdan que, ya en la mediana edad, Jorge hablaba con frecuencia de la muerte, no como una obsesión mórbida, sino como una reflexión existencial. Decía que todo periodista vivía de prestado, que cada día podía ser el último y que la única huella que valía la pena dejar era la verdad escrita en un reportaje. Esa visión, a la vez lúcida y sombría, anunciaba el desenlace de una vida marcada por el sacrificio y la tragedia. La transición de Jorge desde los medios escritos y radiales hacia la televisión no fue casualidad, sino consecuencia de su capacidad para comunicar con contundencia y cercanía. Su estilo directo, sin adornos innecesarios, captaba la atención del público desde el primer momento. En un mundo mediático donde muchos preferían la retórica elaborada o el sensacionalismo, Ramos optó por una narración sencilla pero cargada de fuerza emocional y de datos verificados. Sus primeras apariciones en noticieros televisivos, a finales de sus 30 años, marcaron un antes y un después. De repente, ese joven periodista que había recorrido redacciones pequeñas ahora tenía frente a sí un público masivo, expectante de sus reportajes y comentarios. La imagen de Jorge comenzó a circular en portadas de revistas, en campañas de promoción de los noticieros y en debates televisivos donde su voz era considerada imprescindible. Pero ese éxito mediático no fue gratuito. La televisión exigía una dedicación total, horas interminables de preparación, investigación, grabaciones, ensayos y reuniones editoriales. Ramos no solo aceptaba esas exigencias, sino que las multiplicaba por iniciativa propia. Si un reportaje debía durar 3 minutos, él invertía días en recopilar datos adicionales, entrevistar a más fuentes, revisar estadísticas y comparar versiones. Su obsesión por la exactitud le otorgó credibilidad, pero también lo convirtió en rehén de una autoexigencia que lo desgastaba en silencio. Con el tiempo, su trabajo comenzó a recibir reconocimientos formales, premios de asociaciones de periodistas, distinciones por su compromiso con los derechos humanos y hasta homenajes por su cobertura de acontecimientos internacionales. Cada galardón era celebrado por el público, pero recibido por Ramos con una mezcla de satisfacción y vacío. En entrevistas posteriores, confesaba que los premios le daban orgullo momentáneo, pero al mismo tiempo lo enfrentaban con la soledad de regresar a una casa vacía después de cada ceremonia. Sus colegas lo veían sonreír en los escenarios, agradeciendo con palabras emotivas, pero pocos sabían que, al terminar, Jorge solía sentarse solo en un rincón, con una copa en la mano, preguntándose si realmente valía la pena tanto esfuerzo. El contraste entre el periodista exitoso y el hombre solitario se hacía cada vez más evidente. Mientras la sociedad lo admiraba, él mismo se sentía atrapado en una rutina que lo alejaba de lo esencial. El afecto, la vida cotidiana, los vínculos íntimos. Uno de los aspectos más dolorosos de su vida adulta fue la incapacidad para sostener relaciones sentimentales estables. Jorge se enamoraba con intensidad, pero siempre terminaba priorizando el trabajo. Sus parejas lo acusaban de estar casado con el periodismo, de dedicar más tiempo a los noticieros que a la vida en común. Él, consciente de esa falla, intentaba compensarlo con gestos de ternura o con viajes repentinos. Pero al final la rutina y la presión lo arrastraban de nuevo a la redacción. Con el paso de los años, esa incapacidad afectiva se transformó en resignación. Jorge empezó a aceptar que su destino sería vivir solo, acompañado por montañas de periódicos, libros y grabaciones. Sus amistades más cercanas notaban que, detrás de su discurso profesional impecable,
se escondía un hombre cansado, necesitado de compañía, pero incapaz de abrirse plenamente. En cenas con colegas, solía bromear diciendo que su gran amor era la noticia. Sin embargo, en conversaciones privadas reconocía que la soledad le pesaba más de lo que quería admitir. Muchas noches, después de intensas jornadas de trabajo, regresaba a su departamento y se encontraba con el silencio absoluto. Ninguna voz que lo esperara, ningún abrazo de bienvenida. Solo la fría compañía de los informes que debía preparar para el día siguiente. El ritmo frenético de la televisión comenzó a cobrarle factura física y mental. Ramos abusaba del café, dormía apenas unas pocas horas y rara vez dedicaba tiempo al ejercicio. Su dieta estaba compuesta principalmente de comidas rápidas consumidas entre cortes de transmisión o en oficinas improvisadas. A mediados de sus 40 años, los primeros síntomas de agotamiento se hicieron visibles. Jaquecas constantes, dolores de espalda, episodios de ansiedad y una fatiga crónica que lo acompañaba como sombra. Los médicos le recomendaban descansar, reducir el estrés, hacer pausas, pero para él, el descanso era sinónimo de debilidad. Un periodista no puede darse el lujo de detenerse, solía decir, convencido de que bajar el ritmo significaba perder terreno frente a sus competidores. Esa obstinación lo llevó a ignorar señales graves. Hubo episodios en que, en plena grabación, sentía mareos intensos o lapsos de desorientación. Sin embargo, nunca aceptaba interrumpir la transmisión. Terminaba la nota con el mismo profesionalismo de siempre y solo después buscaba un momento para recostarse o beber agua. El mito del periodista indestructible se sostenía a costa de su salud, y poco a poco, esa resistencia se convirtió en un camino hacia la autodestrucción. Otro factor que contribuyó a su desgaste fue la presión constante de la opinión pública. En la era de las redes sociales, cualquier error, por mínimo que fuera, podía convertirse en tendencia y generar críticas feroces. Jorge, acostumbrado al rigor de la verificación, rara vez cometía imprecisiones. Pero cuando eso ocurría, las redes no le perdonaban. Los ataques virtuales, a menudo anónimos y crueles, lo afectaban profundamente. Aunque en público restaba importancia, en privado se sentía herido. Guardaba capturas de pantalla de mensajes ofensivos, los releía una y otra vez, como si quisiera comprender por qué lo odiaban. Esa obsesión con las críticas fue minando su autoestima y alimentando un sentimiento de vulnerabilidad. Paradójicamente, cuanto más exitoso era, más expuesto se encontraba al escrutinio y al juicio despiadado. El periodista, admirado por su valentía en cámara, se convertía en blanco fácil de detractores que cuestionaban desde su ética hasta su vida privada. La exposición mediática, que en un inicio lo llenó de satisfacción, terminó convirtiéndose en una carga insoportable. Una de las características más admirables de Jorge Ramos fue su compromiso con las causas sociales. Sus reportajes sobre pobreza, corrupción, violencia de género y migración lo convirtieron en un referente del periodismo con conciencia. No se limitaba a informar, denunciaba, cuestionaba, exigía respuestas. Sin embargo, esa entrega también tuvo consecuencias emocionales. Al cubrir tragedias humanas, masacres, desastres naturales, desplazamientos forzados, Jorge absorbía el dolor de las víctimas. Se involucraba más allá de lo profesional, intentando ayudarlas incluso en su vida personal. Ese grado de empatía, aunque noble, lo dejaba emocionalmente devastado. Colegas cercanos recuerdan que, después de entrevistar a familias desplazadas por la violencia, Jorge pasaba noches enteras llorando en silencio. No podía separar la labor periodística de su sensibilidad personal. Esa frontera difusa entre el profesional y el ser humano lo convirtió en un comunicador auténtico, pero también en un hombre que cargaba con el sufrimiento del mundo en sus espaldas. A medida que alcanzaba la madurez, Ramos comenzó a experimentar crisis existenciales más profundas. Se preguntaba si realmente valía la pena haber sacrificado relaciones, salud y estabilidad emocional por el periodismo.
Aunque seguía siendo respetado, había momentos en que dudaba de su propósito. Intentó llenar ese vacío con proyectos paralelos: escribir libros, dar conferencias, impartir clases a jóvenes periodistas, pero ninguna de esas actividades lograba disipar la sensación de estar perdiendo algo esencial. Se encontraba atrapado entre dos mundos, el del reconocimiento público y el de la soledad privada. En entrevistas íntimas, llegó a reconocer que su mayor miedo no era la muerte, sino ser olvidado. Esa confesión revelaba el núcleo de su angustia, la obsesión por dejar huella y la inseguridad de que, al final, su esfuerzo se desvaneciera en la memoria colectiva. En los últimos años, Jorge había comenzado a reducir ligeramente su presencia en televisión, aunque nunca abandonó del todo los estudios ni las redacciones. Sus colegas notaban que ya no tenía la misma energía de antes. Caminaba más despacio, se fatigaba con facilidad y, en ocasiones, perdía la concentración en medio de una conversación. Algunos amigos cercanos le insistieron en la necesidad de retirarse y dedicarse a descansar, pero Jorge se resistía. Decía que no sabía hacer otra cosa más que contar historias, que el periodismo no era su trabajo sino su manera de existir. La idea de dejarlo lo aterraba. Temía convertirse en un fantasma olvidado, en un nombre más en la larga lista de comunicadores que un día fueron relevantes y luego se desvanecieron en el silencio. Esa obsesión por permanecer activo, a pesar de las claras señales de deterioro físico, lo llevó a forzarse más de lo que podía. Jornadas de grabación que se extendían hasta la madrugada, viajes constantes, entrevistas exigentes. Todo eso seguía siendo parte de su rutina, aunque su cuerpo ya no estaba preparado para soportarlo. A partir de los 60 años, Ramos comenzó a enfrentar una serie de problemas médicos que él mismo trató de minimizar. Hipertensión, diabetes incipiente y dolores articulares eran parte de su día a día. Sus médicos le recomendaban reposo, dieta controlada y reducción del estrés, pero él parecía convencido de que la disciplina del trabajo era más importante que cualquier tratamiento. La ansiedad, que lo había acompañado desde la juventud, se intensificó en esta etapa. Sus noches estaban llenas de insomnio, y muchas veces se refugiaba en el alcohol como una manera de calmar la mente. Aunque nunca llegó a tener una dependencia severa, sí era evidente que recurría a la bebida como un analgésico emocional. El deterioro no era solo físico. Mentalmente, Jorge mostraba signos de depresión. La soledad se hacía más palpable que nunca. Sin pareja estable, con amigos que poco a poco seguían sus propios caminos, y con una familia distante, Ramos se encontraba en un aislamiento emocional cada vez más profundo. El aplauso del público no llenaba ese vacío, y los reconocimientos profesionales ya no tenían la misma capacidad de motivarlo. El último año de su vida fue una mezcla de momentos de aparente normalidad y episodios de crisis cada vez más graves. Seguía participando en programas televisivos, aunque con menor frecuencia. Cuando aparecía en pantalla, su voz mantenía la fuerza característica, pero su rostro mostraba signos de cansancio extremo, ojeras profundas, arrugas más marcadas y una mirada que parecía ausente. En varias ocasiones, compañeros de trabajo lo encontraron llorando en su oficina, frente a una computadora apagada, como si el peso de toda una vida lo hubiera alcanzado de golpe. Al ser preguntado, respondía con frases evasivas: «Estoy cansado, nada más». Nadie imaginaba que ese cansancio era, en realidad, una manifestación de un dolor mucho más hondo. Se sabe que en los últimos meses comenzó a escribir un diario personal, en el que plasmaba reflexiones sobre su vida, su carrera y sus miedos. En esas páginas, que algunos familiares revelaron después de su muerte, Jorge expresaba su temor a morir solo y su sensación de haber dado todo sin haber recibido lo esencial: amor y compañía. El anuncio de su fallecimiento sacudió a la opinión pública. Jorge Ramos murió a los 67 años, en circunstancias que, en un primer momento, se comunicaron como inesperadas. La versión oficial habló de un paro cardiorrespiratorio, consecuencia de sus múltiples problemas de salud
y del desgaste físico acumulado. Sin embargo, para muchos de sus allegados, esa explicación era insuficiente. Creían que la verdadera causa de su muerte estaba ligada a la profunda depresión que había vivido en los últimos años. El corazón de Ramos dejó de latir. Sí, pero llevaba mucho tiempo cansado de luchar contra un dolor invisible. El día de su velorio, colegas, amigos y seguidores se acercaron para rendirle homenaje. Las coronas de flores llenaban la sala, y los discursos resaltaban su valentía, su compromiso social y su impecable trayectoria periodística. Pero entre esas palabras solemnes también flotaba un aire de tristeza colectiva. La sensación de que aquel hombre, que había dedicado su vida a dar voz a los demás, había partido sin que nadie pudiera realmente escuchar sus propios gritos de auxilio. La muerte de Jorge Ramos abrió un debate profundo en el mundo del periodismo sobre las condiciones en que trabajan los comunicadores. Muchos colegas comenzaron a hablar de la necesidad de cuidar la salud mental y física de quienes, como Ramos, entregaban su vida entera a la profesión sin detenerse. Se escribieron artículos, se organizaron conferencias y se difundieron reportajes en su honor, donde además de resaltar su legado, se cuestionaba la cultura de la autoexigencia extrema en el periodismo. La historia de Jorge pasó a ser un ejemplo de advertencia. La pasión por el oficio no debía confundirse con la negación de las propias necesidades humanas. Más allá de la tragedia, el legado de Ramos permanece vigente. Su estilo periodístico, directo, humano, comprometido, sigue siendo un referente para nuevas generaciones. Jóvenes estudiantes de comunicación lo citan como ejemplo, y muchos de sus reportajes son utilizados en universidades como material de estudio. Pero quizás su mayor legado no se encuentre en los premios ni en los programas televisivos, sino en el eco de su voz defendiendo a los más vulnerables. Jorge supo mirar más allá de las cifras y los discursos oficiales, para enfocarse en las personas reales, en sus historias y en sus dolores. Esa sensibilidad que tanto lo desgastó, también es lo que lo convierte en inolvidable. Recordar a Jorge Ramos no es solo hablar del periodista, sino también del hombre que nunca dejó de buscar amor, que cargó con heridas emocionales desde la infancia y que encontró en la palabra un refugio. Su final trágico no opaca su grandeza, sino que la humaniza. Nos recuerda que detrás de cada figura pública hay un ser vulnerable, con miedos, fragilidades y necesidades no resueltas. El mito de Jorge no está en haber sido perfecto, sino en haber sido auténtico, en haber mostrado que, incluso con todas las contradicciones y sufrimientos, es posible dejar una huella profunda en la sociedad. La historia de Jorge Ramos es la de un hombre que lo entregó todo a su vocación, incluso su propia tranquilidad. Su vida, marcada por luces y sombras, nos recuerda que detrás de cada periodista incansable hay un ser humano que también necesita amor, cuidado y descanso. Su final trágico a los 67 años no borra sus logros, sino que nos invita a reflexionar sobre la importancia de equilibrar pasión y vida personal. Hoy, al recordarlo, no solo homenajeamos al comunicador valiente, que denunció injusticias y dio voz a los más vulnerables, sino también al hombre sensible que luchó en silencio contra sus propias batallas. Su legado permanece y seguirá inspirando a las nuevas generaciones de periodistas que sueñan con cambiar el mundo con la fuerza de la palabra. Si esta historia te ha conmovido tanto como a nosotros, te invitamos a dejar tu opinión en los comentarios. ¿Qué enseñanza te deja la vida de Jorge Ramos? No olvides darle me gusta al video y suscribirte a nuestro canal para seguir descubriendo más relatos profundos, conmovedores y llenos de reflexión sobre las grandes figuras del mundo del espectáculo y la comunicación. Activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos contenidos. Tu apoyo es lo que nos permite seguir contando historias que merecen ser recordadas.